Muy buenas tardes, amigos. Soy Manuel Rojas, presidente de la Aliada de la Liga Iberoamericana de Astronomía. Bienvenidos todos a una sesión más del ciclo de charlas astronómicas virtuales 2022. Esta tarde tenemos el gusto de contar con nosotros aquí presente a la doctora Gabriela González, desde Luisiana, Estados Unidos. La doctora Gabriela González es profesora de Física y Astronomía en la Universidad Estatal de Luisiana, lideró la colaboración científica del LIGO en el periodo 2011 a 2017 y participó en el 2016 del anuncio del primer descubrimiento de ondas gravitacionales. Ha recibido reconocimientos de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, de la Academia Nacional de Ciencia y de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, ambas argentinas. Nos va a dar la interesante charla denominada Astronomía con ondas gravitacionales. Agradecemos también a nuestro amigo Juan Carlos Flores de la página Rastros de Guerra, quien todas las semanas nos presta su plataforma Zoom. Adelante, doctora, buenas tardes. Hola a todos, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por asistir a esto. La verdad es que es un honor hablar con todos ustedes y me encanta ver de cuánta gente de cuántos países distintos. Bueno, como les decía, quiero contarles de astronomía con ondas gravitacionales que empezó en el 2015, hace no mucho, hace apenas 7 años. Si este fuera un niño tendría 7 años, estaría empezando un segundo grado en la escuela. Empecemos por lo básico. No voy a asumir que probablemente hayan escuchado otras charlas de ondas gravitacionales, pero prefiero no asumir nada. Y les pido por favor que me hagan preguntas mientras voy hablando, no las dejen al final, es siempre mejor hacerlas en el momento. A ver si puedo cambiar, sí. Doctora, disculpe, ¿desea sí que las preguntas las hagan mientras usted va conversando? Sí, por favor, prefiero así. Entonces las pueden ir dejando en el chat y allí las podemos ir leyendo para que la doctora las vaya contestando. Gracias. Sí, tengo el chat, pero no sé si lo voy a estar prestándole tanta atención. Gracias. Bueno, como sabrán, las ondas gravitacionales fueron una predicción de la teoría de la relatividad general de Einstein al año siguiente de publicar la teoría. Publicó la teoría en 1915 y en 1916 publicó el primer artículo con varios errores, prediciendo la existencia prediciendo el efecto de ondas gravitacionales. Y la manera en que se deducen es parecida, pero no exactamente a cómo se encuentran las soluciones a ondas electromagnéticas. En las ecuaciones de Maxwell, en las ecuaciones del electromagnetismo, si uno pone las cargas y las corrientes igual a 0, queda una ecuación de ondas para los campos eléctricos y magnéticos. Las ecuaciones de Einstein son muy complicadas, pero se esconden todas las complicaciones en esta fórmula que parece bastante simple, en donde se dice que el tensor de Einstein, que es un tensor de 4 dimensiones, simétrico, así que tiene 10 componentes nada más, no 16, es igual a una constante que tiene la constante de Newton, porque es una teoría de la gravedad, y la velocidad de la luz, porque es una teoría relativista de la gravedad. Y este es el tensor de energía, de masa y energía, que en vacío es 0. Este tensor de Einstein se construye a partir de derivadas de la métrica, con la métrica que mide distancias y tiempos, es lo que usamos para medir distancias y tiempos, pero es una ecuación no lineal con segundas derivadas de la métrica, es decir, es muy complicada. Y no es una ecuación de ondas si uno asume que no hay masa, o que uno está muy lejos de las masas. Sin embargo, si uno asume que la métrica es la métrica del espacio-tiempo plano, en donde uno tiene las
el espacio tridimensional al que estamos acostumbrados con relojes sincronizados, ese es el espacio-tiempo plano, pero se le agrega una perturbación que va a ser muy chiquita, sin dimensiones, pero muy chiquita comparada a la métrica plana, que tiene todos elementos 1 y -1 para el tiempo. Si esta perturbación es muy chiquita y uno desarrolla el tensor de Einstein a primer orden, aparece una ecuación de onda para esta cantidad, que es la que mide las perturbaciones en el espacio-tiempo. Este es el error de Einstein en ese artículo. Aparecen muchas ondas gravitacionales, se pueden conseguir 6, él demostraba con errores que 3 no eran ondas físicas, pero 3 sí. En realidad hay nada más que 2 soluciones de ondas que transmiten energía. Y son estas dos. La métrica, lo que mide distancias, ahora va a estar cambiando, y va a cambiar las distancias de manera que si tenemos un círculo, que está definido por distancias al centro del círculo, todas iguales, y la onda gravitacional está viajando en esta dirección, las distancias van a cambiar en la dirección perpendicular, porque es una onda transversal, y las distancias van a cambiar de manera de hacer primero estas distancias más grandes y estas más chicas, y luego al revés. Esa es una onda, una solución que llamamos, la del signo más, porque las elipses parecen hacer un signo más. La otra es a 45 grados, en donde el círculo se hace una elipse así, después así. Esas son las perturbaciones. ¿Cómo se miden estas perturbaciones? Bueno, midiendo esos cambios en distancia. Distancia tiene unidades de metro, esto es sin dimensiones, y es el estiramiento del espacio-tiempo, y se mide como variaciones de distancias divididas por la distancia, es decir, es esta distancia dividida por esta distancia, que es mayor y menor que 1. Bueno, mayor y menor, muy, muy chiquitito, porque esta distancia cambio de distancia es muy chiquito comparado con esto. ¿Cómo se producen estas ondas gravitacionales? Eso también aparecía, también con errores en ese primer artículo de Einstein. Lo corrigió casi todos los errores en un artículo en el 1918, 2 años más tarde. De todo esto hace más de 100 años. Y estas ondas son producidas por el movimiento de masas. Las masas es la carga de la gravedad, pero son movimientos de cuadrupolos de masa, es decir, la parte no esférica, y están producidas por la aceleración de esos momentos de inercia, así como calculamos bueno, no sé si en la escuela secundaria, pero en primer año de la facultad. Esta es la amplitud de ondas gravitacionales. Esto tiene unidades de masas por dimensiones al cuadrado, son dimensiones del momento cuadrupolar. La masa no es toda la masa, sino la parte de la masa que no es esférica, y tiene 2 derivadas, es decir, es la aceleración. Pero está multiplicada por este factor, que de nuevo es la constante de Newton, dividida por la velocidad de la luz a la 4ª potencia, dividida por la distancia, 1 sobre la distancia a la que está la fuente. Veo una pregunta: ¿las ondas gravitacionales viajan a la velocidad de la luz? Sí, sí viajan, es la predicción, porque decíamos que a primer orden este tensor igual a 0 se traduce en una ecuación de onda para esta perturbación de la métrica, es la perturbación la que viaja a la velocidad de la luz, y viaja a la velocidad de la luz porque la ecuación de onda que aparece para esto está viajando a esta velocidad, a la velocidad de la luz. Es una deducción de la teoría de Einstein, porque esa es la velocidad que hay aquí. Así que se necesitan cuadrupolos. Cuadrupolos, como son masas no esféricas, uno puede pensar en 2 masas que están girando.
si uno se imagina dos masas en la Tierra, digamos, masas grandes girando muy rápido, esta dimensión, estas perturbaciones tienen del orden de 10 a la menos 34, 35, es decir, no se pueden medir. Están en la Tierra, para fuentes terrestres, esto no existe. No existe el experimento de Hertz, en el cual uno produce ondas y las mide. Se necesitan sistemas astrofísicos. Sistemas astrofísicos, hay sistemas binarios, por ejemplo, con dos masas que están girando, y esos sistemas emitirían ondas gravitacionales. En realidad, la primera prueba de la existencia de ondas gravitacionales fue exactamente con el primer sistema binario de estrellas de neutrones que descubrieron Halsey Taylor en el 73, 74, y estas estrellas de neutrones, pero cualquier par de estrellas que estén girando, tienen bastante masa. Si están muy cerca, están girando muy rápido y producen ondas gravitacionales que todavía son muy chicas, pero ya no son 10 a la menos 30 y algo, ya son 10 a la menos 20 y algo. Y uno podría pensar en medirlos, y eso es exactamente lo que hemos medido. Algo que es importante darse cuenta también es que como las ondas gravitacionales se llevan energía del sistema, este sistema de dos estrellas, la energía del sistema se achica por la energía que se llevaron las ondas, lo cual quiere decir que se acercan, se están acercando, y como están más cerca, están girando más rápido. Esas son las leyes de Kepler. Mientras más cerca están, más rápido giran. Si giran más rápido, las ondas gravitacionales que se producen tienen mayor amplitud por esta segunda derivada. Entonces la onda que se espera es de esta manera, es lo que llamamos un trino, porque es algo que en donde la frecuencia y la amplitud van aumentando. Si uno piensa en un sistema binario de estrellas de neutrones, en nuestra galaxia esto es muy chico. Si uno piensa en es muy raro que puedan, es muy chico, pero no tan chico, pero es muy raro que estén muy cerca. En general, los sistemas binarios que se saben, el más rápido tiene unas 4 horas de periodo. Los sistemas binarios que están más cerca, que van a juntarse y producir mayor amplitud más rápido, están más lejos. Tenemos que ver más galaxias, por ejemplo en el Virgo Cluster, en el clúster de Virgo, y allí para esa distancia uno calcula 10 a la menos 21. Si las masas son más grandes, uno puede ver más lejos. Por ejemplo, agujeros negros son más pesados, más masivos que las estrellas de neutrones, así que a esos los puede ver más lejos. Y esa fue la amplitud de la primera onda gravitacional que se detectó, que todavía tiene el récord de la de mayor amplitud, que fue de 10 a la menos 21. Y esto se puede detectar usando interferómetros, porque si uno piensa que tenemos un divisor de haces aquí en el medio y medimos esta distancia y esta distancia, esas son las distancias que están cambiando, y eso es lo que se puede medir con un interferómetro. Como les decía, la primera prueba de la existencia de ondas gravitacionales recién fue en los 70 con el sistema binario de Halsey Taylor. Ese sistema es un sistema de 2 estrellas de neutrones, y de las estrellas de neutrones sabrán algunos de ustedes mucho mejor que yo, se sabe bastante, se han descubierto muchas estrellas de neutrones y muchos sistemas binarios por las ondas de radio que emiten. Estos haces de radio, que la estrella está girando alrededor de un eje, pero este haz de radio se emite en una dirección que no está alineada con el eje de rotación, y entonces si apunta a la Tierra, no está siempre apuntándonos, sino que nos apunta y da vuelta, nos apunta y da vuelta, y lo que se ven son pulsos, por eso se los llama pulsares. En el 76
75, 74 creo que fue, se descubrió el primer sistema binario de estrellas de neutrones, Halsey-Taylor, y este sistema binario tiene 8 horas de, un periodo orbital de 8 horas, lo cual es muy cerca, se están moviendo muy rápido y están emitiendo ondas gravitacionales. Este es un dibujo de este sistema. Están emitiendo ondas gravitacionales, lo cual quiere decir que se están acercando. Y eso es lo que se ve en las mediciones que hicieron por muchos años. Noten que el eje horizontal acá es en años. Se midió esto por muchos años con el radiotelescopio de Arecibo, que ya lamentablemente no está más. Y esto concuerda perfectamente con la teoría de Einstein, y esta fue la primera predicción, la primera prueba de la existencia de ondas gravitacionales. Estas estrellas se fusionarán en algún momento, pero para eso hay que esperar cientos de millones de años, porque están todavía muy lejos. Si tenemos agujeros negros, los agujeros negros van a hacer lo mismo. Para los agujeros negros lo que hay que resolver ahora son las ecuaciones de Einstein, sobre todo cuando están muy cerca, pero no hace falta hidrodinámica, no hace falta física de partículas, lo único que hace falta es la relatividad general. Y esta es una película de una simulación de 2 agujeros negros del último segundo, la última fracción de segundo de estos 2 agujeros negros, que a mí me gusta decir, siendo argentina, que están bailando un tango y terminando en un abrazo. Esto muestra las perturbaciones, bueno, no perturbaciones, las soluciones usando relatividad numérica. Esta es la colaboración SXS. La solución computacional, usando relatividad numérica, de las ecuaciones de Einstein cerca de los agujeros negros, y esta es la predicción de cómo las distancias van a aumentar y achicarse, cómo se van a estirar y achicar por las ondas gravitacionales. Nos preguntan, ¿cuánto mide la longitud de las ondas gravitacionales? Eso depende de la frecuencia y eso depende de la fuente que las produce, y voy a mostrar algunas de estas. Este sistema de agujeros negros, esta simulación es la simulación de la primera detección que hicimos con LIGO y con Virgo, y las últimas frecuencias fueron de alrededor de 100, 200 hercios, y la longitud de onda se calcula con la velocidad de la luz. No todas tienen la misma longitud de onda, esto varía de acuerdo a las masas que la emiten. Ya voy a tocar en eso también un poquito. Bueno, les mostraba esta película. Aquí se ven los agujeros negros, están girando, hay más curvaturas cerca de cada agujero negro, se ven estos son los horizontes de los agujeros negros, adentro por supuesto no sabemos qué pasa, se pueden resolver las ecuaciones, pero no importa porque no hay nada que salga. Y acá está medio aburrido, se produce la onda gravitacional, con lo que decíamos antes, es una onda sinusoidal que va aumentando en frecuencia y en amplitud, hasta que se acercan, ya faltan unas decenas, 14 milisegundos, acá las perturbaciones se hacen mucho más grandes, aquí los 2 horizontes se juntan, están deformados, y termina formándose un solo agujero negro, que sigue girando, pero como es perfectamente esférico, no tiene momento cuadrupolar y no emite más ondas gravitacionales. Es decir, estas ondas gravitacionales se emitieron por quién sabe cuánto, millones de años, pero no se emiten más después de que se forma el agujero negro final. Lo que se espera ver es esto, que en realidad tengo que decir que estas soluciones usando computadoras con relatividad numérica recién aparecieron en el 2005. En los 2000 todavía había muchos
problemas con los códigos no andaban, se producían infinitos, se podía hacer apenas una fracción de una órbita, y había gente que había apostado, incluso mi marido y yo habíamos apostado. Mi marido trabajaba en estas simulaciones, yo trabajaba en LIGO, estábamos empezando, y decíamos, ¿quién las va a descubrir primero, las computadoras o los interferómetros? Las computadoras descubrieron ondas gravitacionales, pero 10 años antes que nosotros, pero costó muchísimo, costó varias décadas estas soluciones. Y lo que se pensaba es que, que la solución, esta parte de la onda gravitacional se puede aproximar con masas puntuales. Esta parte de la onda gravitacional también se puede calcular con perturbaciones de un agujero negro que se relaja, pero esta parte del choque de los dos horizontes era lo que se pensaba que iba a ser mucho más complicado. Y por suerte no es tan complicado, por supuesto es más complicado si hay espinas que no están alineados, pero no es tan complicado. Y eso es bueno porque eso nos permite buscar estas ondas con mayor facilidad en nuestros datos. No sé por qué las transparencias se vuelven a veces. Estos detectores que les decía, detectores de Michelson, como los de Michelson y Morley, necesitan medir cambios de distancia muy, muy chicos. Lo que queremos medir es delta L sobre L. Delta L es el cambio de distancia que se puede medir con interferencia, lo cual quiere decir que la perturbación de la onda gravitacional está multiplicada por la longitud del interferómetro. Mientras más largo, mejor. Por eso los interferómetros tienen kilómetros. ¿Por qué no decenas de kilómetros? Y porque son muy caros. ¿Por qué no cientos de kilómetros? Bueno, allí porque ya la Tierra se curva y ya sería muy difícil. Sin embargo, las ondas gravitacionales, como preguntaron recién, estos detectores tienen sensibilidad a unos cientos de hercios, a 100 hercios es cuando tenemos la mayor sensibilidad, y esa es la longitud de onda que corresponde a 100 hercios, si uno multiplica por la velocidad de la luz, son cientos de kilómetros. Es decir, uno podría hacer detectores mucho más largos y estar todavía, uno quiere tener menos de una longitud de onda, de manera que que la distancia no sea grande y se achique de nuevo, antes de que vuelva el haz de luz. 4 kilómetros, que es lo que tienen los detectores de LIGO, LIGO, a veces me sale en inglés, hay dos en Estados Unidos, uno en Luisiana, muy cerca de donde vivimos nosotros, en un bosque forestal, el otro en un desierto, también de 4 kilómetros de lado, en el estado de Washington. Y lo que hacemos, y ya les voy a mostrar esquemas, es hacer que la luz vaya y vuelva muchas veces, de manera de poder alargar, a tener el efecto de alargar el interferómetro. Veo más preguntas y me encanta que hagan preguntas, así que por favor. ¿Hay detectores fuera de ondas gravitacionales fuera del planeta? Todavía no, pero esperamos que sí, y ya les voy a mostrar detectores espaciales que son mucho más largos y pueden medir, y van a poder medir longitudes de onda mucho más largas de agujeros negros, mucho más pesados, mucho más masivos. ¿Es posible inferir la ubicación aproximada en el cielo? Solo si triangulamos. Con un solo detector no se puede, porque un solo detector es como un micrófono, es sensible a ondas gravitacionales de cualquier orientación. En realidad hay algunas líneas nada más, pero casi cualquier orientación, incluso viniendo por debajo de la Tierra, se pueden detectar, pero eso quiere decir que entonces uno no puede deducir de dónde viene. Si uno tiene dos detectores, sabiendo a cuál llegó primero, tiene alguna idea de la dirección, pero no una dirección precisa. En realidad se puede deducir un semicírculo en el cielo.
Si uno tiene 3 detectores, y eso es lo que empezamos a tener cuando empezamos a tomar datos con Virgo, con esta segunda generación de detectores empezamos a tomar datos con ellos en el 2017, teniendo estos 3 detectores, ahí ya sí podemos triangular y tenemos más idea. Les decía que hay 2 detectores en Estados Unidos, hay un detector en Europa, de la colaboración de Virgo, que tiene 3 kilómetros de largo, hay uno más corto, de 600 metros, apenas 600 metros de largo, todavía es una buena distancia para caminar, pero ya no es astrofísicamente tan sensible, y este se usa sobre todo para prototipos de técnicas que usamos. Y hay otro detector subterráneo en Japón, Kagra, que también tiene 3 kilómetros, que recién está empezando a ser operacional. ¿Con qué datos determinaron la distancia de la fuente de ondas gravitacionales a la Tierra? Con los datos de los interferómetros de LIGO, ya les voy a mostrar cómo era. ¿Cuándo entrará en funcionamiento el detector de ondas gravitacionales de Japón? En realidad empezó en el 2020, ya no estábamos tomando con nosotros, pero se tomaron datos GEO en Alemania y Kagra en Japón. La sensibilidad de Kagra todavía es mucho menor que las de LIGO y de Virgo, pero estamos esperando poder tomar datos con ellos el año que viene. El descubrimiento, espero que hayan leído este artículo, fue en el 2015, el 14 de septiembre del 2015, fue cuando se detectaron estas ondas gravitacionales en los 2 detectores de LIGO. Todavía no estaba operacional el de Virgo, pero estábamos analizando los datos todos juntos. Y lo anunciamos en el 2016, allí fue donde tuve el honor de estar representando la colaboración científica de LIGO en la conferencia de prensa, que también sucedió la conferencia de prensa el 11 de febrero del 2016, que me encanta la coincidencia, así que no puedo resistir decirles, fue también la primera vez que se celebró el 11 de febrero, el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Se celebra ahora todos los 11 de febrero, pero ese fue el primer año que se celebró. Y aquí estábamos 5 científicos y 2 mujeres. Franz Córdoba era la directora de la National Science Foundation, la agencia científica de Estados Unidos, que es la agencia que financió por décadas este proyecto. Ray Wise y Kip Thorne, que fueron los que impulsaron este proyecto empezando en los 70, Dave Wrightsey, el director de los observatorios de LIGO, y yo representando la colaboración de LIGO. Y esto fue lo que detectamos, esta onda gravitacional. Hay 2, porque la detectamos en los 2 detectores, y así es como sabíamos que no era ruido y era una onda, aunque tomó un poco de estadística, y a partir de la frecuencia de la onda pudimos deducir que eran 2 agujeros negros de alrededor de 30 masas solares cada uno. Ahora, no sé cuáles son las especialidades, pero si hay algunos de ustedes que saben de astronomía de rayos X, los agujeros negros que se han encontrado haciendo por astronomía de rayos X, en general porque están acompañados por otra estrella y están cayendo partículas de la otra estrella y produciendo rayos X, no había agujeros negros de más de 20 masas solares, y acá teníamos 2 de 30 masas solares, así que la verdad es que nos tomó un tiempo convencernos de que esto no era un error y que había pasado, sinceramente. Fueron meses muy estresantes, pero salió todo bien. Y estos son los datos que a mí todavía me emocionan. Esto representa la variación de la luz en la fotocélula del interferómetro. En azul en Livingston y en Hanford en anaranjado, aunque el de Hanford llegó 7 milisegundos más tarde, así que está corrido 7 milisegundos para compararlo. Y como ven, no es una señal tan limpia como la que producen las computadoras, porque en los interferómetros hay ruido, pero aquí se ve
una onda sinusoidal que aumenta en amplitud y en frecuencia hasta que desaparece en el ruido nuevamente, con una amplitud pico de 10 a la menos 21. Increíble, noten que esto es una fracción de segundo apenas, y de esta frecuencia es de la que se deducen las masas del sistema binario. Esto ganó el premio Nobel en el 2017 para Ray Weiss, Kip Thorne y Barry Barish, que fue un director ejecutivo del Observatorio del LIGO, del proyecto LIGO, en una época en que era muy difícil hacerlo andar al proyecto, y se le dio el premio Nobel a los tres, pero algo de lo que estamos muy orgullosos todos, los miembros de los autores de esa primera publicación, es que en lugar de poner como afiliación en el comunicado de prensa de la Academia Nobel, en lugar de poner como afiliación Caltech o MIT, se les puso como afiliación colaboración del LIGO de Virgo. No ha habido premios científicos a colaboraciones, pero nosotros decimos que sí ganamos el premio Nobel todos. ¿Qué frecuencia estábamos observando? Bueno, esta es la frecuencia que se ve en la señal. Les voy a mostrar un espectro del ruido para mostrarles qué frecuencias podemos ver. Ahora, la tecnología que usamos es una tecnología, por supuesto, mucho más sofisticada que los interferómetros de Michelson y Morley. Esto es el dibujito de un interferómetro de Michelson, pero en realidad, como les dije antes, estos tienen 4 kilómetros de largo, y el haz de luz, el láser, está viajando en vacío, porque si no, el índice de refracción ya cambia la distancia. Así que hay tubos de vacíos protegidos por unos semicilindros de cemento, y esto es un sistema de vacío de 4 kilómetros de largo en 2 lugares en Estados Unidos y de 3 kilómetros en Europa. Es decir, son sistemas inmensos y, como digo, carísimos. Esto es en realidad lo que más caro es en el interferómetro. Estamos trabajando con una segunda generación de tecnologías. Usamos una primera generación para mostrar que las cosas andaban a una escala de kilómetros, pero sin suficiente sensibilidad para detectar ondas gravitacionales. Esa primera generación fue entre el 2000 y el 2010. Desde el 2000, en el 2010 empezó a instalar esta segunda generación, que es la que estamos usando ahora, aunque todavía estamos buscando mejorar la sensibilidad. Usamos un láser muy sofisticado de tecnología alemana. Sistemas de estas masas no son más, en principio, lo que les mostraba antes de la polarización de ondas gravitacionales, es asumiendo que estas son masas libres, masas en caída libre. Por supuesto, no podemos dejar los espejos en caída libre, pero los ponemos en péndulos, y son péndulos cuádruples. Perdón, veía que hay otra pregunta. Después les muestro, la primera detección fueron de 2 agujeros negros, porque tenían 30 masas solares cada uno, así que no eran estrellas de neutrones, y por el tamaño que tenían, porque sabemos cuando chocaron, sabíamos que eran agujeros negros. Además, por la forma de onda que era igual a la que se simulaba en las computadoras. Bueno, les cuento un poco más de la tecnología. Esta es mi especialidad, aunque es de lo que menos voy a hablar. Las masas están colgadas en péndulos cuádruples. Las masas son unas masas súper sofisticadas con espejos en el infrarrojo. El láser es un láser infrarrojo, y están colgados de un sistema de aislación sísmica activo, que quiere decir que medimos las fluctuaciones en distancia producidas por el movimiento sísmico del suelo, no por sismos, no por terremotos, sino por el movimiento normal del suelo. El suelo está siempre, la tierra está siempre vibrando, y esa vibración es mucho más grande de las distancias que queremos medir, así que hace falta todo esto. Y todo esto también en cámaras de vacío.
Y aún así es más complicado porque, como les decía, hacemos que la luz vaya y vuelva unas 400 veces en cada brazo, llamamos a este el brazo X, el brazo Y trabajamos de manera de que estos dos haces tengan interferencia destructiva, así que estos tienen interferencia constructiva. Ponemos otro espejo aquí para que envíe la luz de nuevo, para que haya más fotones circulando, lo cual disminuye el ruido cuántico. Usamos un montón de trucos, todos los trucos que podemos, habidos y por haber, en óptica, incluso en óptica cuántica, estamos usando ahora. ¿Se podría detectar también con relojes súper sensibles? Y en principio sí, en realidad uno puede pensar que estamos usando los fotones como relojes, porque lo que medimos es la diferencia en tiempo que tardan en ir y volver, porque es la diferencia en tiempo la que produce la interferencia. Pero súper sensibles quiere decir 10 a la menos 21. Y a pesar de que hay mediciones de frecuencia muy estables, 10 a la menos 21 todavía está fuera del alcance. ¿Se pueden producir ondas gravitacionales en un sistema estelar binario? Sí, en principio de acuerdo a la teoría clásica de Einstein, cualquier sistema cuadrupolar, cualquier cuadrupolo de masa que esté acelerado va a producir ondas gravitacionales. A mí me gusta decir que a mí me gusta mover las manos cuando hablo y estoy produciendo yo ondas gravitacionales. Mi marido, que trabaja en gravedad cuántica, me dice que no tanto, porque probablemente no tenga energía para producir un gravitón. Pero clásicamente, cualquier momento, cualquier masa, cualquier cuadrupolo de masa que tenga una aceleración, produce ondas gravitacionales. ¿Cómo funcionaría el cronometraje de pulsares? Bueno, eso también es una manera de medir ondas gravitacionales de longitudes de onda galácticas, pero eso está fuera de mi alcance, lo voy a mostrar, voy a mencionar al último. Como resultado de todo esto, lo que tenemos es ruido. Siempre tenemos un poco de ruido aquí. Y a nosotros, en los instrumentales, nos gusta describir el ruido no como una serie temporal, que es en realidad ahí donde buscamos ondas gravitacionales, sino en un espectro de frecuencias, para saber cuánto ruido tenemos a qué frecuencias. Y esto es el diseño, esto es lo que queremos, la sensibilidad que pensamos que podemos alcanzar, pero que todavía no hemos alcanzado. Este es el ruido ideal, el ruido de diseño, como decimos, de LIGO avanzado, de esta generación de LIGO. Está sobre todo dominado por esta curva violeta, que es el ruido cuántico, pero en realidad a bajas frecuencias lo que más influye es el ruido sísmico. Y el ruido sísmico es de lo que nos aislamos usando péndulos múltiples y aislación sísmica activa. En LIGO inicial teníamos simplemente un péndulo simple colgado de masas y resortes. Y esto era mucho más grande y esto ahora es más chico. El ruido en Virgo tienen péndulos séptuples y tienen esto desde la primera generación. Eso lo hicieron desde el principio. A frecuencias intermedias lo que tenemos es esta línea roja. Esta línea roja es el ruido browniano. El ruido debido a que las masas están hechas de átomos y los átomos están vibrando. Lo que importa es cuánta vibración hay a qué frecuencias. Si no, y esto se puede calcular con un teorema de física estadística, que fue mi tesis de doctorado, no el teorema, sino el uso del teorema en LIGO, que nos dice que las fluctuaciones están determinadas por cómo es la pérdida de energía del sistema. Si no hay pérdida de energía en un sistema,
todo el ruido, que es KT, la constante de Boltzmann por la temperatura, eso no cambia, pero toda esa energía va a estar concentrada en una frecuencia, en la frecuencia de resonancia del sistema, o si tiene varias resonancias, en todas las frecuencias de resonancia. Pero nada más que en esas frecuencias. Si hay pérdidas de energía, que siempre hay, esa energía se distribuye a otras frecuencias. Entonces nosotros tratamos de usar la menor pérdida de energía que se pueda. Usamos fibras de vidrio que están soldadas a la masa de los espejos, que es un cuarzo muy especial que tiene muy poca pérdida de energía, y en este momento la mayor pérdida de energía que nos limita es el recubrimiento del espejo, el recubrimiento dieléctrico del espejo. Ese es el límite del movimiento browniano. Y esta línea violeta que les decía es el ruido cuántico. El ruido cuántico, debido a que el láser está hecho de fotones, no podemos contar exactamente los fotones en la fotocélula, porque eso es lo que estamos haciendo, contando fotones en la fotocélula. Ese ruido es el ruido cuántico, que en realidad viene en dos gustos. Es el ruido en el número de fotones, que es lo que llamamos es el número de fotones y el tiempo al que llegan los fotones, porque no llegan con intervalos fijos, regulares, sino con intervalos aleatorios. Esto se puede también hablar del ruido en amplitud y ruido en fase. El ruido en fase es como el ruido en el tiempo al que llegan los fotones, es también lo que se llama shot noise o ruido shot. También existen en las resistencias, es como el ruido eléctrico, pero en este caso es ruido de fotones, y es el que nos domina a altas frecuencias. A bajas frecuencias es el ruido de amplitud lo que domina, el ruido en el número de fotones, porque si tenemos muchos fotones van a empujar las masas y las van a hacer vibrar, y eso también es ruido. Y ese es el ruido aquí que aumenta a baja frecuencia. Si uno usa más fotones, este ruido aumenta y este disminuye. Si uno usa menos fotones, este ruido aumenta y este disminuye. Es decir, siempre hay uno que aumenta y uno que disminuye. Y lo que estamos usando ahora es óptica cuántica, en la cual en lugar de tener el mismo ruido en fase y en amplitud, hacemos lo que se dice un squeezing, un apretado de esta incerteza, de manera de achicar la incerteza en fase a costo de aumentar la incerteza en amplitud, que aumenta el ruido aquí, pero como tenemos otras fuentes de ruido aquí, no importa tanto. Esto es el ruido ideal. Sin embargo, estoy viendo que voy muy lento, así que perdón, ahora voy a empezar a hablar más rápido. Este es el ruido de verdad. Esta es la realidad. Nosotros quisiéramos estar por aquí abajo, por acá donde está esta línea, la línea violeta y la línea roja, y en realidad estamos aquí arriba donde está esta línea negra, y eso es lo que sabemos. En realidad la medición en la que estamos es esta línea azul. Esta línea azul es la última vez que tomamos datos con LIGO. Este es el ruido en el detector de LIGO, que es el que tuvo menos, el detector de Livingston, que es el que tuvo menos ruido. Es todavía mayor de lo que queremos tener, porque tenemos muchas otras fuentes de ruido con las cuales estamos lidiando todo el tiempo, porque todavía no podemos usar toda la potencia del láser, pero hemos mejorado desde la primera vez que tomamos datos, que teníamos esta línea anaranjada, a la segunda vez que tomamos datos, que es esta línea en donde se ve que se disminuyó mucho el ruido aquí, a esta vez la última vez que tomamos datos, en donde disminuimos el ruido aquí, sobre todo usando más potencia de láser. Y bueno, ahora empiezo con la astrofísica, ahora empiezo con los resultados. La primera vez que tomamos datos, cuando hicimos ese primer descubrimiento, empezamos en septiembre del 2015, tomamos datos hasta enero del 2016, y nos gusta medir este ruido, en lugar de mostrar toda la curva, traducimos esa curva en un alcance, en una distancia
Esa es la distancia promedio a la que podríamos ver un choque de estrellas de neutrones. En esa primera observing run, como la llamamos, en esta primera corrida de datos, teníamos un alcance de 80 megaparsecs. Esa primera colisión de agujeros negros que detectamos el 14 de septiembre del 2015 estaba a 400 megaparsecs, mucho más lejos que esto. Eso es porque eran agujeros negros mucho más masivos que estrellas de neutrones. Agujeros negros los podemos ver más lejos, pero esta es la distancia a la que podemos ver en promedio estrellas de neutrones. En la segunda corrida de datos, que empezamos en agosto del 2016 y empezamos en noviembre del 2016 y terminamos en agosto del 2017, teníamos ya 100 megaparsecs, y la última parte, las últimas 3 semanas tomamos datos con Virgo, que tenía menos sensibilidad, pero ya ayudaba a triangular. Y tuvimos una detección espectacular que les voy a contar. Después nos tomamos un recreo bastante largo para empezar para mejorar la sensibilidad, y conseguimos 140 megaparsecs en el detector de Livingston, y Virgo mejoró también bastante. Cagra empezó a operar, pero con bastante menos sensibilidad, y ya después de que dejamos de tomar datos por COVID en el marzo del 2020. En estas dos corridas de datos, con estas dos corridas de datos, produjimos el primer catálogo, que tenía 11 ondas gravitacionales. Esta fue la primera, que todavía tiene, como les decía, el pico de amplitud, pero descubrimos 9 colisiones de agujeros negros, otras 9 más. Todas estas están en la misma fracción de segundo, medio segundo para todos. Como ven, algunas son distintas, algunas son más largas. Las más largas son las que tienen masas más chicas, y esta es muy distinta. Esta fue el 17 de agosto, porque es una colisión de estrellas de neutrones. Y como ven, estas son decenas de segundos en las que podemos ver. La amplitud es mucho más chica, pero como la integramos por tanto más tiempo, tenemos mucha más señal a ruido. Y esta fue bellísima, es mi favorita. No estuve tan estresada porque ya no era la líder de la colaboración, así que la pude disfrutar trabajando, pero no como líder. Y lo que fue lindísimo es que al mismo tiempo que detectamos nosotros en los detectores de LIGO, de Hanford, Livingston y Virgo, también apareció una señal de rayos gamma en el detector de Fermi. Y el detector de Fermi manda alertas, así que habíamos recibido esa alerta casi al mismo tiempo que teníamos este análisis. Aquí está la música de ondas gravitacionales. Y apenas 2 segundos más tarde, menos de 2 segundos más tarde, este estallido de rayos gamma, que duraba menos de 2 segundos, que es lo que se especulaba que venía de una colisión de estrellas de neutrones. Esa era la especulación de la razón de estos estallidos cortos. De los estallidos largos de rayos gamma, se sabe que vienen de supernovas, pero los cortos no se sabía. Ustedes dirán, bueno, 2 segundos, eso parece bastante separado. Haciendo el análisis estadístico, se puede decir que esto es muy significativo, pero además, estos son menos de 2 segundos después de una señal que viajó 130 millones de años. Es decir, una diferencia temporal muy, muy, muy chiquita. Pero esto no fue lo único que se vio. Como teníamos 3 detectores, pudimos localizarla mucho mejor. Con 2 detectores tenemos estas localizaciones bastante pobres de estas ondas gravitacionales, pero teniendo 3 detectores, pudimos localizar las ondas que se detectaron. Estas son de agujeros negros, esta es esta de estrellas de neutrones, mucho, mucho mejor. Y al localizarla mucho mejor, pudimos decirle a los astrónomos, miren allá, apenas se haga de noche, porque de allá puede haber algo. Por supuesto, allá es una región bastante grande en astronomía, pero teníamos la distancia de
de 40 megaparsecs, entonces a esa distancia había alrededor de unas 40 galaxias. En esa área empezaron a mirar galaxias una por una, y en una de esas galaxias, aquí, encontraron este puntito brillante, que antes no estaba, y en un par de días tampoco estuvo. Así que lo que se vieron, esta es la cronología, se vieron ondas gravitacionales junto con los rayos gamas, y en detectores, en telescopios ópticos, se vio una señal que fue apagándose. Se vio también en el infrarrojo y en el ultravioleta. El ultravioleta se apagó antes que el infrarrojo en realidad empezó a crecer, y a los 10 días, a los 11 días, aparecieron señales en rayos X y en radio. Todo esto es lo que da la información de qué es lo que pasó aquí. Y lo que deducen los astrónomos, esta no es mi área, pero me encanta mostrar esta película que la produjo NASA, muestra que están las dos estrellas de neutrones girando, produciendo ondas gravitacionales. Cuando se fusionan, aparecen los rayos gamma, colimados por los rayos gamma. Después está la emisión óptica, la onda de choque, que es la que son los rayos X. No me pregunten más detalles que eso, porque eso es todo lo que sé de astronomía, pero se pudo reconstruir toda esta historia por toda esta información de mensajeros múltiples. Con esto se hizo muchísima física y astronomía. Por ejemplo, pudimos deducir límites, cotas, no medir, pero medir cotas al cociente de radio y masa de estas estrellas. Estas son cotas para esta cantidad, que tiene que ver con el cociente de radio, es decir, mientras más compactas las estrellas, más están aquí. Y hay ecuaciones de estado para estrellas de neutrones, hay distintas teorías para las ecuaciones de estado, estas son distintas teorías, y tenemos una cota que es esta al 50% de probabilidad, al 90% de probabilidad. Es decir, hemos descartado algunas de estas teorías. No hemos podido medir esa cantidad, pero esperamos en el futuro poder medirlo. Se pudo medir la expansión del universo, rojo. La distancia, esta distancia que medimos nosotros de 140 megaparsecs, de 40 megaparsecs, perdón, esa distancia al rojo. Nosotros detectamos la frecuencia en la Tierra y esa frecuencia ya ha estado corrida al rojo. Pero sabiendo el corrimiento al rojo por la galaxia, podemos poner las dos informaciones y medir la constante de Hubble. Esta es nuestra medición, esta es la de Planck, esta es la de supernovas, que como sabrán no están en desacuerdo. Nosotros no podemos decidir porque nuestra precisión no alcanza todavía, pero es algo que podremos hacer mejor en el futuro. Podemos medir la velocidad de las ondas gravitacionales. Ahora podemos decir que hemos medido que viajan a la velocidad de la luz, porque llegaron con 2 segundos de diferencia después de haber viajado 130 millones de años luz, es decir, con una precisión de 10 a la menos 16. Y eso fue lo que hicimos en estas corridas de datos, pero después hicimos esta. En esta corrida de datos, con esto produjimos otro catálogo, el tercer catálogo, y que tiene 90 señales. Hemos descubierto 90 ondas gravitacionales. Y les muestro mis visiones favoritas de estas. Esto es lo que se sabía de masas. Aquí el eje horizontal no quiere decir nada. Es una manera de distribuir los dibujos horizontalmente. Estas son masas de estrellas de neutrones que se sabe de radioastronomía. Estas son masas de agujeros negros que se sabe con astronomía de rayos X.
Esto es lo que descubrimos, lo que publicamos en ese primer catálogo, con 11 señales, en donde está la primera, y esta colisión de estrellas de neutrones. Esto es lo que publicamos en el segundo catálogo, en donde publicamos que vimos en la primera mitad de la tercera corrida de datos. Y tomamos datos por 6 meses, hicimos un recreo de un mes, y después íbamos a tomar datos por 6 meses más, pero COVID, la pandemia nos interrumpió, así que tomamos datos por 5 meses. En este catálogo, en el que no hay 90, había 35, creo, no, 60. Había muchas más, y como ven, tenemos muchísimas colisiones de agujeros negros, pero también otras más interesantes. Pensaba que había puesto aquí algunas, perdón, algunas animaciones. Tuvimos otra colisión de estrellas de neutrones, una estrella de neutrones con un agujero negro. También tuvimos esta, perdón. También tuvimos esta, con una colisión de un objeto que es un poco demasiado pesado para ser estrella de neutrones, sería la estrella de neutrones más pesada que se conoce, o el agujero negro más liviano que se conoce. Así que de cualquier manera, nosotros solo podemos decir la masa, no qué es, porque no tenemos información sobre el interior o la estructura. En el catálogo, el catálogo no tiene figuritas así, tiene por supuesto muchos más datos. Aquí medimos las masas de los dos objetos, el cociente entre las masas, el spin alineado con el momento angular orbital, que es muy chico, cerca de 0. Estas son distribuciones, son la probabilidad de la medición, y estas son las distancias en gigaparsecs. Como ven, ya estamos midiendo distancias en gigaparsecs, no solo megaparsecs. Estas eran las animaciones que les decía de las cosas que habíamos visto, este sistema de lo que no sabemos qué es, y un agujero negro, que es el sistema más pesado que hemos visto. Es un agujero negro de 85 masas solares y otro de 66. Ambos, pero sobre todo es muy improbable que haya sido producido por una explosión de supernova. Probablemente ha sido producido por otra colisión de agujeros negros. Es decir, estamos viendo colisiones de segunda generación, y esto ya es un agujero negro de 140 masas solares, un agujero intermedio. En febrero descubrimos 2 señales que provenían de colisiones de estrellas de neutrones y agujeros negros. Así que con eso ya conseguimos una de cada una de las combinaciones que se podían hacer. Y con el tercer catálogo, ya no nos gusta tanto ponerlo en el mismo sistema, en el mismo gráfico que lo hacíamos antes, así que hacemos este nuevo, en donde aquí están en el orden en el que se descubrieron, por supuesto en distintos años. Y como ven, de nuevo, hay muchos más agujeros negros, entre 20 y 50 masas solares. Estas son las 2 colisiones de estrellas de neutrones que hemos visto, y estas son las de estrellas de neutrones y agujeros negros. Son los espectrogramas de estas señales, y son de nuevo los números. Pero les cuento algunas cosas. Estos son los eventos más notables que hemos descubierto, como les decía, el más masivo, la colisión de estrellas de neutrones y agujero negro. También hemos descubierto una colisión de agujeros negros en la cual parece que el spin de los agujeros negros estaba, o los dos, o por lo menos el más grande, en el sentido contrario del momento angular, es decir, estaban girando así, pero uno de los 2 agujeros negros tenía el spin apuntando para abajo, lo cual es muy raro si uno piensa en sistemas binarios de estrellas normales, que en general los spines se alinean con el momento angular.
Esto es cuántas señales hemos detectado. Hemos detectado ya 90 señales, como les decíamos antes. Algo interesante que hemos hecho y que podemos hacer en este paper, hay muchas más conclusiones, pueden verlo, es reciente. Podemos, por ejemplo, medir una distribución de la masa de agujeros negros. Estas son las probabilidades que, de nuestras observaciones de cada uno de los agujeros negros en los agujeros negros originales antes de chocar. Y como ven, parece haber muchos aquí, hay algunos aquí, parece haber una falta de agujeros negros aquí. No sabemos, nosotros hacemos las observaciones, dejamos que ustedes, astrónomos, se ocupen de explicar estas cosas. Y el futuro, con esto quiero terminar, es brillante, brillante. Hemos tomado un recreo muy largo, en parte por COVID, pero además porque estamos instalando algunas tecnologías nuevas con las cuales esperamos tener más sensibilidad. Queremos tener sensibilidad con los detectores de LIGO de 160, 190 megaparsecs, de alrededor de 100 con Virgo. Quisiéramos empezar a tomar datos con CAGRA, aunque probablemente no tenga mucha sensibilidad, así que se tomarán un recreo mientras empezamos. Estamos pensando en empezar en marzo del 2023, en marzo del año que viene, aunque estos planes cambian, así que en este sitio es donde anunciamos los planes, anunciamos públicamente los planes, y esto se actualiza cada 3 meses más o menos. Así que, como les digo, pensamos empezar a tomar datos en marzo del 2023, con suerte con esta sensibilidad, estamos trabajando en eso, después nos tomaremos otro recreo, y tenemos estas tecnologías nuevas en las cuales eventualmente, nos tomará varios años llegar, pero eventualmente llegaremos a unos 300 megaparsecs de sensibilidad. Hasta allí es donde vamos, y con esto esperamos descubrir no solamente sistemas binarios, sino explosiones que podrían ser de supernovas. Si pasan en nuestra galaxia, si están muy lejos, probablemente no, aunque hacemos análisis estadísticos de coincidencias en nuestros detectores y búsquedas más profundas en los datos de nuestros detectores en coincidencia con supernovas que se conocen. Todavía no hemos encontrado nada. Buscamos coincidencias también con los estallidos de ondas de radio, los FRBs. También esperamos ver, y yo apuesto que esta va a ser la próxima señal distinta que vamos a ver, señales continuas sinusoidales que podrían estar, que serían producidas por estrellas rotantes en nuestra galaxia. Tendrían que estar bastante cerca, pero con más sensibilidad podemos verlas más lejos. Estas son estrellas de neutrones, no agujeros negros porque son esféricos, pero estrellas de neutrones que no son perfectamente esféricas. Y también, eventualmente, pensamos que vamos a ver un fondo astrofísico, un fondo confundido de muchas señales, de todas estas colisiones de agujeros negros y de estrellas de neutrones que están demasiado lejos para ser resueltas una por una, pero muchas en número como para producir un fondo astrofísico. Este es el equivalente del fondo cosmológico de microondas, salvo que el fondo cosmológico de ondas gravitacionales tiene una magnitud mucho menor a este fondo astrofísico, que ahora podemos predecir porque sabemos cuántos agujeros negros están colisionando allí. Aquí hay otra pregunta. ¿Es correcto decir que la colisión de estrellas de neutrones, se fusionaron dos estrellas de neutrones, produjeron una kilonova? Sí, esos son los nombres que se dan, aunque tengo otro amigo argentino, otro físico argentino, Luis Lenner, que a lo mejor sabrán, lo conocerán, que dice que en realidad nosotros no tenemos prueba de que hayan sido dos estrellas de neutrones. Por lo menos una tiene que haber sido estrellas de neutrones porque hubo materia para producir todas estas ondas electromagnéticas, pero el otro objeto puede haber sido un agujero negro, no tenemos prueba de eso. La única prueba que tenemos de que estos fueron estrellas de neutrones y no agujeros negros es la emisión de ondas electromagnéticas. ¿Qué elementos químicos se produjeron?
de eso se ocupa la gente que hace física nuclear o astrofísica nuclear, y dicen que se produjeron muchísimos elementos pesados. Creo que la estimación es que se produjo un número grande de masas terrestres en oro. Por supuesto, el oro está muchísimo, muy lejos como para ir a buscarlo, pero ese es lo que ahora, eso se especulaba que era lo que explicaba la abundancia de elementos pesados en la Tierra, en el Sol y en todos los sistemas estelares, que se pueden medir por espectroscopía, es decir, se sabe cuántos elementos pesados hay, se pensaba que venían todos de explosiones de supernova, porque no vienen de explosiones de estrellas normales, pero se pensaba que venían de estrellas de supernova, pero no alcanzaban la supernova, así que se especulaba que también venían de colisiones de estrellas neutrones. Pero no se había visto nunca una colisión de estrellas de neutrones hasta que vimos esta. Y hemos visto dos. Bueno, hemos oído dos, me gusta decir que nosotros escuchamos el universo y que con astronomía normal se mira el universo. El desafío actual es conseguir esta sensibilidad. Esto es lo que hemos tenido hasta ahora, esto es hasta O3 en Livingston y en Hanford. Aquí a esto es lo que apuntamos con O4, con la próxima corrida de datos el año que viene. A esto es a lo que queremos llegar con estas tecnologías nuevas. Todo esto lleva muchos años. Pero en eso estamos trabajando, mientras, por supuesto, seguimos descubriendo ondas gravitacionales. Y mientras tanto, estamos planeando una tercera generación en donde ahora sí, ahora que sabemos que hay ondas gravitacionales y podemos estimar cuántas hay y qué las producen, pensamos que se pueden construir detectores que tengan decenas de kilómetros. Hay un diseño europeo de un interferómetro triangular, o sea, son 3 interferómetros, de 10 kilómetros de largo, subterráneo quiere decir que hay menos ruido sísmico. Hay un diseño en Estados Unidos de 40 kilómetros de largo, lo cual los hace mucho más sensibles, incluso usando la misma tecnología que tenemos ahora. Estas son las sensibilidades de las que estaba hablando ahora. Esto es lo que queremos llegar con este LIGO más avanzado, lo llamamos AMAS. AMAS es una nota que se pone aquí en Estados Unidos cuando es mejor que un 10, como un 10 con estrellita, me ponían a mí en la secundaria. Y esta sería la sensibilidad de estos detectores de tercera generación. En este gráfico se puede ver la abundancia, que ahora podemos decir cuántas hay, porque podemos medir estas abundancias de colisiones, de estrellas de neutrones y de agujeros negros. Esto es lo que hemos visto con la última corrida de datos. Hemos visto esta de estrellas de neutrones, este es el agujero negro más masivo, pero aquí podríamos ver muchísimas más. Sobre todo, podríamos ver muchísimas colisiones de estrellas de neutrones. Esta es la sensibilidad que tendríamos con estos detectores de tercera generación. Y podríamos tener los detalles de la colisión. Ahora sí podemos ver los detalles de colisiones y saber si tenemos un agujero negro o una estrella de neutrones. Eso es lo que queremos hacer. ¿Hay algún programa conjunto para lo que ustedes detectan poder tener su correspondencia en otras longitudes de onda? Bueno, cada señal tiene una longitud de onda, porque tiene la frecuencia que medimos nosotros, asumiendo que viajan a la velocidad de la luz. Lo que podemos hacer, y lo que se hace, es buscar ondas electromagnéticas. Esas ondas electromagnéticas, por supuesto, tienen otras longitudes de onda, pero también son otras ondas distintas. ¿Qué opina de los programas de colaboración de ciencia ciudadana? Son geniales. En realidad hay dos, no tengo una transparencia, pero a veces las pongo. Hay dos programas de ciencia ciudadana. Uno es para buscar estas señales sinusoidales de estrellas de neutrones rotantes. Eso se llama
iba a decir Einstein Messengers, pero es Einstein at Home. Einstein@home. Eso es algo en el cual usamos sus bloques, usamos sus computadoras cuando duermen, usamos los ciclos de sus computadoras para hacer los cálculos, porque esos cálculos son computacionalmente muy, muy caros, entonces mientras más computadores usamos, más sensibles somos. Esas son para buscar estas fuentes. Y el otro programa de ciencia ciudadana se llama Gravity Spy, espía de gravedad, y es en el que usamos las observaciones de gente para identificar distintas clases de ruidos. Tenemos muchos ruidos que sabemos que no son ondas gravitacionales porque no aparecen en los dos detectores al mismo tiempo, pero forman un fondo de ruido que molesta, que limita la sensibilidad para buscar sobre todo por señales para las cuales no tenemos modelos. Así que si quieren, busquen esos dos programas, Gravity Spy y Einstein at Home. Y para terminar, les comentaba de este diagrama, ondas gravitacionales, tanto así como las ondas electromagnéticas, vienen en muchas longitudes de onda. Dependen de las masas que producen. Mientras menores las masas, más altas las frecuencias. Los detectores terrestres que estamos usando ahora, LIGO, Virgo, CAGRA, son detectores de estos estrellas de neutrones o agujeros negros estelares, es decir, agujeros negros chicos. Los agujeros negros masivos en los centros de galaxias de millones de masas solares, esos tienen longitudes de onda mucho más grandes, frecuencias mucho más bajas, no tenemos sensibilidad a esas frecuencias, y para eso es lo que existe el proyecto LISA. El proyecto LISA es un proyecto que va a poner 3 satélites en el espacio, es un proyecto de la Agencia Espacial Europea con colaboración de NASA y otras agencias. Estos satélites van a estar a 2,5 millones de kilómetros de distancia. Comparen 4 kilómetros con 2,5 millones. Por supuesto no se hace la luz ir y volver, hay un láser que va y llegan algunos fotones, y después otro láser que viene y llegan algunos fotones, pero este proyecto va a ser genial, va a detectar no solo colisiones de estos estrellas, de estos agujeros negros masivos, que van a ser colisiones de galaxias, sino que también van a haber agujeros negros más chicos cayéndose adentro de estos agujeros negros más grandes, estas espirales con cocientes muy grandes. Para los agujeros negros supermasivos, los de miles de millones de masas solares, ya no alcanza. Tienen longitudes de onda todavía mucho más grandes. Y para eso lo que se necesita es un interferómetro galáctico. Y eso existe, esto se está usando ahora, usando las señales de radio de los pulsares como si fueran láseres de un interferómetro, es decir, buscando correlaciones entre las fluctuaciones temporales. Acá se está usando, si uno se quiere, cronometría, se está usando la diferencia en tiempo de los pulsos de estos pulsares para detectar perturbaciones que podrían ser producidas por ondas gravitacionales. Y este sistema, hay varias colaboraciones, está la colaboración NanoGrav en Norteamérica, una colaboración europea y otra colaboración que usa australiana, que usa el telescopio de Parkes, y las 3 colaboraciones también comparten sus datos después de analizarlos, y han descubierto un fondo astrofísico, iba a decir, pero no saben si es astrofísico porque no está totalmente de acuerdo con la predicción de ondas gravitacionales. Así que se está investigando. Lo que tiene de bueno es que estas señales tienen periodos de años, entonces mientras más tiempo se toman datos, más se aprende. Así que es cuestión de tiempo descubrir qué es lo que tienen. Yo no veo la hora de saber eso. El fondo cosmológico de ondas gravitacionales, ese es más difícil de detectar,
con estos interferómetros se piensa que la única manera de verlo es midiendo la polarización del espectro de microondas. El fondo cósmico de microondas son ondas electromagnéticas, pero la polarización de esas ondas electromagnéticas es un efecto de las ondas gravitacionales que estaban moviendo el espacio-tiempo y afectaban esos fotones que producen ese efecto, esas ondas de microondas. Sin embargo, el polvo estelar también produce, el polvo galáctico también produce este mismo tipo de polarizaciones, entonces distinguir señal de ruido es muy difícil, pero están haciendo estos detectores cada vez más sensibles. Así que esto también es cuestión de tiempo. Todo esto es cuestión de tiempo, pero ya empezaron las detecciones, ya tenemos muchas y vamos a tener más apenas empecemos a tomar datos de nuevo en el 2023 y apenas empiece a volar LISA en el 2034 y quizás antes con los detectores de pulsares y con la radioastronomía de pulsares y con los detectores de microondas. Muchísimas gracias y hay algunas preguntas, así que puedo seguir contestando. ¿Qué relación había entre las ondas gravitacionales y materia y energía oscuras? Bueno, en realidad, con materia oscura, si la materia oscura estuviera producida por agujeros negros, que es algo de lo que se pensaba en algún momento, nosotros tenemos información acerca de agujeros negros. Parece que no, parece que la materia oscura, o por lo menos las cotas que se tienen, no admiten una solución de agujeros negros a materia oscura, aunque a lo mejor en 30 masas solares podrían estar, pero no hay suficientes. Con energía oscura, bueno, la energía oscura tiene que ver con la expansión acelerada del universo, y nosotros estamos midiendo recién a distancias cercanas, no tan cosmológicas, así que el efecto de la expansión acelerada del universo es muy pequeño. Sin embargo, tenemos papers en los cuales, tenemos artículos en los cuales se ponen cotas a los efectos tanto de materia oscura como de energía oscura. Muchas gracias, doctora, por su interesante charla. A ver si, bueno, prácticamente ha contestado usted todas las preguntas que han dejado en el chat, pero si alguien desea agregar algo, lo puede ir dejando. Mientras tanto, a ver, yo voy a leer así rápidamente los saludos que siempre dejan y que nos digan de dónde se conectan. A ver, Guillermo Chereveiter desde Entre Ríos, Argentina, manda saludos. Jorge Coblan desde el CO de Santa Fe. Augusto Rodrigo Alteraz desde Corrientes, Argentina. Sebastián Cruz desde Caracas, Venezuela. Daniel Mendicini desde Santa Fe. Clevison Marcos da Silva desde Brasil. Eddie Rolando Moluy Tuy desde Guatemala. Roberto Braverman desde Buenos Aires, Argentina. Claudia Estrella Prieto desde Rivera, Uruguay. Moisés Montero desde Bolivia, Rodrigo de Brix desde Santa Fe, Argentina, Alan Carcientes desde Caracas, Edgar Castro Batén desde Guatemala. A ver, vamos a ver acá. Sí, estoy leyendo, es lindísimo saber que escuchan de tantos lugares distintos. A ver, aquí. Y mientras tanto les digo que en este sitio está la lista de nuestras publicaciones y también cómo conseguir los datos se han hecho públicos, no de la última observación, pero de las anteriores, y también hay como lecciones de tutorials de cómo usar los datos, de cómo analizar los datos, así que pueden buscar ustedes ondas gravitacionales allí. Y también hay información sobre estos proyectos de ciencia ciudadana. Gracias. A ver, acá Jorge Colan dice, excelente, Gabriela, muy didáctica tu charla, felicitaciones, muchas gracias. Guillermo Chereiter dice, magnífica charla, mis sinceras felicitaciones por el gran trabajo, muchas gracias. Rodrigo de Brix, muchas gracias, Gabriela. Daniel Mendicini, la verdad, excelente, Gabriela, muchas gracias.
Jaime dice, muy gentil, felicitaciones desde Quito, Ecuador. Darío Bataro, excelente, doctora, gracias. Edgar Castro de Guatemala, también estupenda charla, dice Orlando, desde Bío Bío, Chile. Moisés Montero, apasionante tema. Darío Bataro desde Santa Fe, Argentina. Jorge Malque, muy interesante, saludo desde Perú, estudiante de física de la Universidad Nacional de San Marcos, a mi compatriota. Alberto Mancilla, muchas gracias, doctora. Alberto Mancilla de Rosario, desde Rosario, Argentina, administrador de Cosmos. Cledison Marcos da Silva, excelente charla. Jorge Hassan, muchas gracias, doctora, muy claro todo. Noelia Mesa Salma, absolutamente fascinante. Todavía recuerdo la emoción con la primera detección, gracias por la increíble charla, donde se puede seguir más acerca de su trabajo. Gracias y saludos desde Córdoba, Argentina. Sí, aquí en ligo.org se pueden encontrar más datos y si no, pueden escribirme. Mi correo electrónico lo voy a escribir aquí en el chat. Sí. Si tienen preguntas más específicas. ¿No? Tengo perdón. En el chat. Sí. Ay, Augusto Alterat comparte un trabajo que me emocionó muchísimo, que hicieron sus estudiantes desde Corrientes. Muchas gracias, Augusto. Ya. Ahí está el correo de la doctora Graciel Gabriela. Ahí está. Bueno, los últimos mensajes son Sebastián Cruz, extraordinaria charla. Alberto Mencía, siempre entra a la página Ligo. Felicitaciones, doctora. Claudia Estrella, desde Rivera, Uruguay. Miguel Chassi, desde Ecuador. Fede Villa, excelente charla, un verdadero privilegio poder escucharla. Muchas gracias desde San Juan, Argentina. Alberto Anunciato, desde Paraná, Argentina. Claudia Pivaral, desde Guatemala. Carlos Cladera, muy interesante el tema, muchas gracias por su tiempo. Esteban, saludos desde Patagonia, Argentina. Creo que son todos, no sé si se me escapa alguno. Bueno, y personalmente muchas gracias, doctora, por haber estado presente esta noche y seguramente todos hemos quedado muy agradecidos y muy contentos por su dedicación a este tiempo y a este espacio de las charlas. Ha sido un honor tenerla. Y voy a compartir unas cosas finales, por favor, antes de terminar, a ver. Gracias a todos ustedes por asistir. Sí, a ver, por favor, no se vaya todavía. Bien, a ver. Bien. Bueno, agradecemos, como siempre, a nuestro amigo Juan Carlos Flores, propietario de la página Rastros de Guerra, quien semanalmente siempre nos presta desinteresadamente su plataforma Zoom y hace posible este ciclo de charlas. Así que les voy a mostrar en un momento su página en YouTube para que puedan entrar. Y como ya es tradición aquí en La Aliada, con este ciclo de charlas y con todos los exponentes, nosotros le enviamos este diploma digital a su correo para que pueda tener una constancia de este día. Así que, doctora, le agradecemos mucho y aquí le mostramos su diploma que se lo vamos a hacer llegar a su correo. Le agradeceríamos unas palabras, por favor. A ver, creo que hay un problema con el audio. A ver, vamos a ver qué ha pasado. A ver, ¿puede ahora sí activar su audio? Ahora sí, perdón, apagué el micrófono y después no lo podía abrir. Muchísimas gracias a todos ustedes. Ha sido un honor estar aquí, hermosísimas las preguntas y sobre todo compartir este espacio con tanta gente en Latinoamérica. El honor ha sido mío. Muchísimas gracias. Gracias también. Bueno, y a quienes deseen un certificado de asistencia a esta charla, pueden solicitarlo al correo charlas.liada@gmail.com poniendo su nombre y diciéndonos que han estado presentes en esta charla, ¿no? Creo que hasta el momento estamos al día con todos los diplomas. Si alguien falta,
puede inscribirnos, no se preocupe, pero creo que estamos al día con la entrega de diploma. Bueno, esta charla llega gracias al trabajo del equipo de Charlas Liada, compuesto por el profesor Jorge Coglan y este servidor Manuel Rojas. La próxima semana, a ver, vamos a ir a un par de anuncios. A ver, un momento. La próxima semana tenemos al profesor Daniel Cabezas Ortiz desde Buenos Aires, Argentina, quien nos va a dar la charla denominada Origen de los elementos químicos, evolución estelar y supernovas. Daniel, ¿estás presente, creo? Hola, hola, acá estoy. ¿Qué tal, Manuel? Hola, Daniel. ¿Me puedes ver? Te escuchamos. ¿Qué tal, Manuel? A ver, por favor, danos un alcance de tu charla. Está Miguel Villalba. Para que los amigos puedan estar al tanto. No, ese no. ¿Qué tal? ¿Se me escucha bien? Sí, te escuchamos. Bueno, Macanudo. Este es Manolo Rosco. Bueno, primero saludar y felicitar y saludar a la doctora Gabriela González porque me encantó su charla. A ver. Vamos a ordenarnos, por favor. Se fue otra vez. No, lo vi, te vi. Por favor, vamos a ordenarnos. A ver. Sí. A ver, ¿puedo hablar ahí? Sí, a ver. Por favor, los demás. Sí, a ver, por favor, los demás, silencio. A ver, mientras habla Daniel. Daniel Cabeza, bueno. Sí, Daniel. A ver, Daniel, por favor. ¿Qué tal? Bueno, un gusto estar con ustedes y haber escuchado la charla de la doctora Gabriela González, porque la verdad, para exponer un tema tan complejo como eso, como ondas gravitacionales, y hacerlo de una manera tan amena y didáctica, hay que tener talento. Bueno, justamente voy a hablar de mi charla para el próximo domingo, sobre el origen de los elementos químicos y su relación con la evolución de las supernovas, y cuáles son los procesos intrínsecos que dan origen a esos elementos químicos de la tabla periódica. Y por qué no proponerlo también como una herramienta didáctica a nivel secundario y a nivel superior, en las materias de química, física y fisicoquímica, donde muchas veces, yo me incluyo, los docentes solamente enseñamos la tabla periódica, Dobereiner, el origen de la tabla periódica, pero Dimitri Mendeleev, pero no sabemos, el alumno no sabe que la gran mayoría de esos elementos químicos tuvieron un origen estelar, todos los elementos, un origen estelar y una detección por medio de la espectroscopía, que es la herramienta que utiliza el astrónomo para detectar esos elementos químicos e identificarlos. Entonces, bueno, se va a basar en eso y por supuesto también es de cómo se originan los elementos químicos más pesados que el hierro, principalmente los metales preciosos, la plata, el oro, el platino, etc. Bueno, y ese sería el avance, ¿no? Después en la charla daré más detalles. Gracias, Daniel. A ver, Manuel. Vamos a darle pase también a Juan Carlos Dovis. Juan Carlos, ¿estás allí, por favor? Porque tenemos la noticia de que se va a iniciar el curso de observación solar en la sección solar de la Aliada, que está en la sección solar de la Aliada, que está a cargo precisamente del profesor Juan Carlos Dovis. Juan Carlos, ¿estás allí? A ver, vamos a ver. Vamos a activar el audio de Juan Carlos. Un momento, por favor. Creo que no está Juan Carlos. Aquí está. Juan Carlos. ¿Sí? ¿Ahí? Sí, a ver, vamos a ¿Hola? Sí, te escuchamos. Vamos bien. Sí, a ver, por favor, te escuchamos. Bien, gracias Manuel. Un gusto estar nuevamente aquí. Y saludo también y excelente charla para la doctora Gabriela González. Muy didáctica su forma de explayar el tema, ¿no? Con respecto al curso, le diré que lo que vamos a comenzar a dar sobre este curso de observación solar es dar una referencia primero de la historia de la observación solar, las características, digamos, del Sol y los fenómenos que podemos encontrar en la observación, como manchas, espículas, fáculas, bueno, una serie de elementos, y también, digamos, aunar criterio como para que se haga una investigación diaria, digamos, de la observación, y también llevar esas observaciones en una parte en dibujo, como para poder
digamos, creo que, por lo menos eso es lo que me parece a mí, es que al dibujar las manchas, lo que hacemos es implicar o poder tomar más conocimiento o más ahínco en cuanto a las observaciones propiamente dichas, ¿no? Y luego, bueno, sí, con las fotografías van a cada uno, digamos, de quienes tengan la posibilidad de sacar fotos, va a depender un poco de la habilidad de quien saque la foto, como también de los instrumentos que tengan para ello, ¿no? Y la idea es guiarlos en ese propósito y también, bueno, determinar el número de Word y la evolución, digamos, así que puedan ir surgiendo a través del tiempo de esas manchas solares, ¿no? Bueno, eso es más o menos un poco el adelanto, digamos, para quienes le interese el curso de observación solar. Gracias, Juan Carlos Dovis. No, por favor. No se olviden, por favor, los interesados tienen que escribir al correo siguiente, que acá lo voy a mostrar. cursos.liada@gmail.com. cursos.liada@gmail.com. Y allí van a tratar directamente con Juan Carlos para poder acceder a este curso. Bueno, les muestro rápidamente algunas cositas. Esta es la página Rastros de Guerra en YouTube de nuestro amigo Juan Carlos, auspiciador del ciclo de charlas Liada. Así que, bueno, Rastros de Guerra es una página de historia militar peruana y sudamericana en general. Hay varios videos acerca de trabajos que realizan aquí y están invitados pues a suscribirse y a ponerle un me gusta. Y también esta charla está siendo grabada y en unas horas va a ser subida al canal Liada TV en YouTube, canal Liada TV de la Liada. Así como están grabadas también todas las charlas anteriores, ya que van en los 3 años que hemos dado este ciclo de charlas, así que ahí está nuestro archivo, pueden compartirlo, pueden descargarlo, pueden escuchar las charlas mientras están ahí haciendo trabajo desde casa con gusto. La charla presente también va a ser subida en unas horas a este canal, en YouTube. Pueden suscribirse. Bueno, ¿y cómo se enteran de las siguientes charlas? Tienen dos formas. En Facebook tenemos nuestro grupo Liga Iberoamericana de Astronomía Aliada. Le ponen acá un me gusta o un agregar e inmediatamente formarán parte de este selecto grupo de Facebook y ahí anunciamos todas las charlas semanalmente que damos, ¿no? Ponemos noticias astronómicas de los amigos de la Aliada, socios de la Aliada. Y si no usan Facebook, porque también se da el caso, bueno, suscríbanse al foro de la Aliada en Google grupos, y ahí también por correo electrónico notificamos de todas las charlas que damos en el ciclo de la Aliada semanalmente. Bueno, creo que esto sería el último. Sí, vamos por las últimas preguntas, por favor. A ver. Muy bien. Bueno, una aclaración. Yo soy Manuel Rojas, pero acá aparezco como Juan Carlos Flores porque Juan Carlos es la persona que nos presta el Zoom. Y él no me ha autorizado a cambiarle el nombre al Zoom, así que siempre voy a aparecer como Juan Carlos, pero ya todos saben que soy Manuel Rojas. A ver, otra cosa más, hay unos mensajes a ver acá. Y ya, después, bueno, acá, sí, Manuel soy, sí. Bueno, muchas gracias a todos, los micrófonos están abiertos, así que un agradecimiento nuevamente muy especial a la doctora Gabriela por su presencia esta noche y esperamos pues seguramente en algún próximo momento poder contar nuevamente con usted, doctora. Muchas gracias. No, gracias a ustedes y gracias de nuevo por la invitación. Gracias amigos. Nos vemos la próxima semana, el próximo domingo a la misma hora. Gracias. Chao, chao. Gracias, Gabriela. Nos vemos, muchas gracias. Chao, otro. Gracias.